¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Calidad Ganadera. En esta ocasión vamos a trasladarnos hasta el departamento de San Pedro, hasta la zona de Nueva Germania. Vamos a conocer más acerca del trabajo que se desarrolla en la agropecuaria La Vichita, en donde trabajan con el confinamiento intensivo para engorde de ganado. Los detalles en esta edición de Calidad Ganadera. La ganadería paraguaya busca ser cada vez más competitiva y por lo tanto más eficiente a través de mecanismos que permitan mantener buenos rendimientos en la producción. Por este motivo, varios establecimientos apuntan a la producción ganadera bajo el sistema de confinamiento, un sistema con interesantes ventajas con el que se obtiene mejores resultados. Este modelo permite la optimización del recurso tierra, ya que requiere solo de una reducida superficie de terreno para tener una densidad de animal más importante. Así también la terminación del animal en un tiempo más corto y un alto rendimiento, lo que permite una mayor rentabilidad. En el distrito de Nueva Germania, en el departamento de San Pedro, conoceremos más sobre la agropecuaria La Vichita, que además de trabajar con este sistema para lograr mayor eficiencia, busca tener una relación más amigable con el medio ambiente. Y en realidad el tema del confinamiento nace a partir de algunas observaciones que habíamos hecho y en ese sentido tuve la suerte de tener el asesoramiento de personas que conocen bastante, como es el doctor Pugliese, que fue el que me inició en esta labor. Y desde el vamos, gracias a Dios, tuvimos bastante éxito en lo que es, la materia, inclusive con menciones de algunas empresas frigoríficas sobre la calidad de la hacienda que proveíamos a la industria. Y hoy día esto es una pasión. Yo soy del criterio de que toda aquella persona que empieza a labrar la tierra, a trabajar lo que es el sector agrícola y el sector pecuario, prácticamente lo lleva ya hasta sus últimos días, porque es algo del cual uno ya no se puede desprender. Y confinamiento, como su nombre lo dice, es tener totalmente aislados a los animales con el propósito de que ellos vayan cargando la mayor cantidad de energía para después transformarlo en carne, ¿verdad? Y no gasten esa energía, lo cual se da mucho en el sistema extensivo y semi-intensivo. Y esto es muy simple, porque ellos están en potreros muy reducidos. Como ustedes verán en el fondo de la filmación, estos potreros tienen entre 40 por 60, 30 por 70 y están soportando entre 40 y 50 animales por potrero, donde lo único que hacen es ingerir la ingesta del alimento y tomar agua, ¿verdad? Es muy importante el tema de la calidad del alimento, la calidad del agua y la sanitación que se tiene, porque en la densidad de la población animal también existen algunos riesgos que no tenemos en el sistema intensivo. Esos detalles los cuidamos mucho. En el sistema intensivo la diferencia es de que en materia de crecimiento del animal uno requiere entre 18 y 24 meses para el abate, y en el confinamiento uno cada 100 a 105 días está entregando ya animales terminados para la industria para el abate. Y también las diferencias financieras. Si bien el confinamiento es un sistema bastante importante en inversión, en costos para poder terminar el animal, también el flujo del dinero o la rotación del dinero es mucho más rápido que en el extensivo. Nosotros aquí en Agropecuaria La Vichita tenemos hacienda de cría, de recría y de confinamiento, es decir, producimos nuestra propia cría, hacemos el destete, los tenemos en recría un cierto tiempo. Cuando alcanzan un peso determinado entre 300 y 320 kilos, van al confinamiento. Aquí tenemos una capacidad instalada para 1200 cabezas en confinamiento,
de los cuales el 50% es producido en la finca y el otro 50% es hacienda de compra, porque es bastante complicado tener esa tipología de animal para una misma, o sea, producir en la finca. En el extensivo uno tiene, dependiendo de la calidad de pasto que uno tenga en la hacienda, uno puede tener resultados de entre 400 a 600 gramos de ganancia de peso por día. En el confinamiento uno tiene entre 1.400 y 1.800, 1 kilo 400 gramos y 1 kilo 800 gramos de ganancia de peso por día, dependiendo de ciertas condiciones, algunas controlables y otras incontrolables, como por ejemplo es el clima, ¿verdad? En los días fríos o los días lluviosos el animal no come y son cuestiones que son difíciles de controlar en el manejo de la hacienda. Esa es la principal virtud que tiene el confinamiento, el crecimiento diario y la pronta entrega para el abate en la industria. Pero en contrapartida también tiene el alto costo que implica ese sistema, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos producción agrícola y hacemos la producción del ensilaje, la producción del grano, que son las bases que se utilizan en la producción del alimento de ese animal. Entonces nos abarata bastante los costos. Pues si uno tendría que ir a comprar de afuera, probablemente los números no nos darían rentabilidad. Que incluso nosotros mismos dejamos, la última carga que entregamos fue en diciembre, por precisamente el problema de costos. Nosotros empezamos el año pasado, en época de cosecha, empezamos con un maíz a 700 guaraníes el kilo en la región y para diciembre teníamos un maíz a 1.300, a 1.400 guaraníes, prácticamente un crecimiento del 100% de lo que era frente a la primera carga frente a la última carga, entonces suspendimos. Ahora estamos en stand-by hasta la primera cosecha otra vez de maíz que estimamos va a ser en el mes de abril y ahí veremos si es que los precios vuelven a ser rentable el proceso de confinamiento para aplicarle con intensidad nuevamente. La alimentación es diseñada en base a las necesidades nutricionales específicas que permita el desarrollo de todo el potencial del animal. La diferencia fundamental radica en el movimiento del animal, ¿verdad? Y en la ingesta, en el aprovechamiento de la ingesta del alimento, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos la base energética en el maíz, tenemos el voluminoso, utilizamos a veces lo que son los fardos, ¿verdad? Y también el ensilaje inclusive del maíz. Eso lo mezclamos con la parte proteica que normalmente buscamos las alternativas que pueden ser cascarilla de soja, que puede ser burlanda de maíz. Aquí en la zona donde nosotros estamos tenemos la ventaja de que hay una gran industria productora de alcohol que utiliza el maíz, entonces produce un desecho industrial llamado burlanda que tiene un alto contenido proteico, que es el que utilizamos como base proteica. Como base energética el maíz, como voluminoso utilizamos como te dije, o fardos o ensilado de maíz, y también utilizamos siempre que se pueda la cascarilla de soja. Eso se mete en la industria, en la pequeña industria que tenemos aquí en la finca, donde se procesa aquello, se hacen las mezclas respectivas según los porcentajes que nos pasa el nutricionista, y eso el personal durante 3 veces al día se les está dando al animal. Se le da una ración a la mañana, se le da una ración a la siesta y una ración a la tardecita, ¿verdad? Que está en el orden del 2 al 2.5% del peso vivo promedio de la hacienda. Ahí se calcula cuánto debe comer el animal en confinamiento. Y la ganancia esperada de peso, como ya te decía, entre 1.200 y 1.800, eso depende también del tamaño del animal y de la genética del animal. Existen animales que crecen más porque tienen una genética más importante,
y otros menos, ¿verdad? Además de eso, también del tamaño del animal. Un animal pequeño no crece lo que crece un animal ya bastante desarrollado, un animal de 300, un animal de 400, no tiene el crecimiento. Y cuando hablamos de números, estamos hablando siempre de promedios. Cuando ingresan al confinamiento están en el orden del 1.2 kilogramos por día, y cuando están a punto de salir estamos entre unos 600 y unos 800 kilogramos por día de crecimiento del animal que va a ir para abate a la industria. Bueno, nosotros tenemos un nutricionista que nos ayuda en ese menester. En ese sentido debo agradecer al doctor Pedro Galli, el presidente de la Asociación Rural, que es el que nos asesora con sus nutricionistas aquí en lo que debe ser el alimento o la alimentación para el ganado. Incluso también el modelo de producción es un diseño que fue elaborado conjuntamente con él y que por supuesto tiene un éxito que la gente conoce, ¿verdad? El éxito que tiene la estancia del doctor, y eso es lo que estamos replicando aquí a mediana escala. Y el confinamiento, como siempre digo, es un negocio donde se tiene que tener muy afilado el lápiz, donde el personal y sobre todo los técnicos deben estar en el día a día observando, midiendo, porque un problema de un día multiplicado por 1.200 cabezas es un impacto bastante negativo, importante, fuerte para la empresa si es que sale mal. Entonces es vital que el nutricionista esté observando si lo esperado de esa nutrición es el resultado que se da, y el manejo del personal en ese sentido también es vital. Que verdaderamente el animal coma en el horario o en los horarios establecidos, que el que produce en la industria haga las mezclas en los porcentajes que el nutricionista indica, porque es puntilloso. Esto tiene que ser lo más preciso posible para que se tenga éxito. Es decir, los recursos humanos aquí juegan un papel fundamental, así como también la tecnología. Uno tiene que tener una mezcladora, uno tiene que tener una forrajera, una productora de harina importante, un tractor, una mixer de ser posible, que no es muy necesario, pero a medida que se crece, para facilitar el trabajo y hacerlo más óptimo, es bastante importante. Y en esas cosas es donde uno va encontrando la medición y va dándose cuenta de cómo va evolucionando, si positivamente o negativamente el negocio. Los animales atraviesan por un periodo de adaptación, por lo que durante este proceso el manejo adecuado es clave para lograr el acostumbramiento al engorde de bovinos, ya que el animal experimenta algunos cambios que pueden generar estrés durante esta etapa, lo que hace que un porcentaje no logre adaptarse a la alimentación. En este establecimiento se tienen manejos específicos en los corrales cuando se experimenta este tipo de situación. Nosotros, por ejemplo, aquí cada 8 días estamos pesando el animal. Normalmente entre jueves y sábados se pesa el animal y se va viendo la evolución. Y aquellos animales que eventualmente no están pudiendo incorporarse a lo deseado, los sacamos del plantel y los mandamos nuevamente a la hacienda tradicional, al engorde extensivo. Porque hay animales que lastimosamente no se adaptan por temperamento o por cuestiones que hacen a su palatabilidad y ese tipo de cosas que obligan a sacarlo del grupo y a volverlo al sistema semi-extensivo o extensivo.
hay que olvidar que uno lo trae de un sistema prácticamente solo de pastura, en algunos casos con suplementos, pero la gran mayoría solo de pastura, y le saca justamente el alimento al que está acostumbrado y le pone la ración de confinamiento, ¿verdad? Y hay animales que no se adaptan. Normalmente, fácilmente, un 3 a 5% de la hacienda no se adapta a la alimentación de confinamiento. Entonces tenemos dos caminos. Uno es procurar adaptarlo en corrales independientes donde el personal otra vez le trabaja de manera diferenciada, o directamente volver a enviarlo a su hábitat tradicional hasta aquel momento, que es la pastura, ¿verdad? Y el animal viene de un medio en el cual él nació y en el cual creció hasta llegar a un determinado quilaje que te decía al inicio, entre 280 y 320 kilos. Y si no se adapta al nuevo medio, pues lo que se busca es llevarlo al hábitat o al medio al cual estaba habituado. Y la otra alternativa es vender el animal en las condiciones en que se encuentra, pero normalmente del estrés que tiene ese animal hace que repercuta en su peso corporal, hace que repercuta en su desarrollo, y si uno lo vende así termina perdiendo como empresa. O sea, financieramente no es rentable. Lo ideal es llevarlo de vuelta al hábitat, o por lo menos darle las condiciones similares al hábitat de donde viene, y ese es el periodo de adaptación. Cuando el animal viene aquí, dependiendo de la tropa, nosotros lo adaptamos primeramente durante 10 a 15 días. Y ahí vamos clasificando por tamaño, vamos clasificando por peso, inclusive muchas veces por razas. No es lo mismo lo que crece un animal taurino que un animal cebuino, por ejemplo. No es lo mismo el temperamento del taurino que el temperamento del cebuino. Ese tipo de cosas se tiene presente. Por decirte, un taurino normalmente es más manso. Vos en un confinamiento con un alambre de 1 metro inclusive, él no va a salir del corral. Un cebuino, un Nelore con un temperamento importante, y así tenga 1,50 m tu potrero de confinamiento, él salta igual. Entonces ese tipo de cosas que a veces resultan jocosas, pero son cuestiones que existen en el manejo de la hacienda, se tienen en cuenta. Tiene aquí 10 días de adaptación. Una vez hecho todo ese proceso, empieza ya el trabajo en forma intensiva. Por eso te hablaba yo de entre 105 a 120 días. 105 es lo óptimo. 120 normalmente son esos 15 días de adaptación. Ahí generalmente hubo problemas de adaptación, ya sea porque no quiere comer, porque el hábitat no le gusta, por un animal con un temperamento muy alto que viene estresado y ese tipo de cosas, ¿verdad? Sin lugar a dudas que el estrés juega un papel preponderante en nuestra observación, por lo menos. No es lo mismo un animal que es donde se hizo la cría y la recría, teniendo en cuenta los parámetros del manejo y del bienestar animal, que animales que vienen de otros lugares donde, por ejemplo, existen bastantes problemas de abigeato, donde el abigeo se metió al campo, disparó o capturó animales. Entonces eso le genera al animal un estrés diferente cuando ve personas o cuando ve movimientos que no sean de sus pares de especies, y eso hace que se estrese. No respeta los alambrados, no respeta la convivencia social en el grupo, porque hay una convivencia social también entre ellos en la especie, o simplemente el temperamento mismo del animal que lo lleva a situaciones extremas, ¿verdad? Entonces eso hay que aislarlo porque es peligroso para el animal y es perdidoso para la empresa. Un animal que te viene de una pastura con una condición corporal óptima, por eso entra al confinamiento, y si no come en confinamiento, esa condición corporal va a bajar. Y encima con un temperamento elevado puede generar un accidente al personal, puede generar un problema en las instalaciones porque te atropella los alambrados,
genera un problema bastante importante que hay que estar en el día a día cuidando. Nosotros hemos tenido y de hecho tenemos hasta hoy animales de esas características y rápidamente se va controlando. En ese sentido, es importante que el capataz de la estancia, el técnico que está con el animal, sea una persona entendida, que conozca de manejo animal, porque muchas veces la teoría no se compadece con la práctica. Esa suerte nosotros tenemos. Aquí está con nosotros, esto es una empresa familiar, ¿verdad? Y está con nosotros mi suegro, ¿verdad? Que es un hombre que hace más de 50 años está con el tema animal, conoce lo que es el manejo animal y eso favorece bastante. Y cuando hay animales que deben ser separados, pues se separan, o que deben ser tratados de cierto modo, pues se tratan. Y así vamos llevando adelante esta finca, ¿verdad? Así también, de acuerdo a la explicación del encargado del establecimiento, del manejo de la recepción del ganado dependerá la respuesta productiva de los animales en el futuro. Bueno, en el momento que compramos, o sea, llegó el animal, los güeros la camión, pues volvíamos, rumbo a esa brete, los sanitarios, porque estaban en Beruja, para otorgar el animal. Tenemos que complementarla con jaja secuera. Ahora es ya, bebé, te 10 días. O sea, 5 o 6 días, me pillamos. Por 10 días vengo la oreo ya. Entonces, pillamos para la ya talla la. Como se oreo en bao ya está bien, un tractor Japón o usemos los carros, entonces, es muy yo me apetece ver. Bueno, cuando llegué ya unos cuantos, pero me ya está en muy yo me apetece ver hay se curinde o pues pastura ve hija. O me andi la pastura ve pero o enduve la o pero echamos o caru en 10 pues. Michela oreo pita, recuerda que juega molle oreo pita a ver, pero me embare la fórmula, para esa para mongaguana, lo pesar lo mezclamos, a los güeruchos a ver las acá, lo compartí ayer, los güeros 80, lo movíamos 35, a ver 30, a por la mía, ya de tanga, ya de tabe. Pero es importante la fórmula la para la mongaguas para tratar al animal. Porque la de hay la productor no aumenta o cumplía la personal. Se puede todo el día haciendo la se trabaja todo el día hay o que no todo la uva ayuda hay gente de escuela, ahí ponen a escuela, se me hace el lomo de esa buena muela a un garuja, porque esperando falta en su escuela. A mí se genera importante, es la pastura importante la yareco y mí, porque siempre la no ya está pues poder mantener la pastura, pero ya acostumbrada a la gente de escuela. Si no, el cote de perdió, entre cuando ya perdí. Yo voy en 2.500.000 en vez de toretón de capaz de me veía o pusimos de 3.500.000 4 más. Ahí no la problema la hora campesino coño me vaya en cuenta. Y no, esa es la plata o falta entre ver campesino y lo voy a escuela animal, mira o ya por sea. Tago ang ngayon mong gawa, diyan ba kuabe. Apo na duje sea eso que no pea. O mi ba pa mi personal a veces no y por ahí. La pata donde la ucan aunque te veo que tenga mi pato, todo el día pato que la cocora y bebé. Pero no aumentamos, eso la aumentamos porque no como de con la fórmula ba se la mong gawa esa cuera hokui será gila muy te gallo. O llevé la explicación a mi paso la fórmula, se vaya a Mungarua. Ahora voy a ir con ella
hay cuapa lento más porque hoy ya yo sé cuatiar, yo me voy a todo el día y no lo pesaron, mezclaron, o complementarme la ración. El proceso de adaptación es entonces uno de los factores fundamentales para el éxito de este sistema de engorde, en donde el manejo de la alimentación es un pilar fundamental para llegar a los resultados proyectados. Para que los sistemas de confinamiento sean productivos, es indispensable contar con la infraestructura adecuada para brindar las mejores condiciones a los animales. La inversión para este tipo de emprendimiento es bastante elevada. Sin embargo, el rápido retorno y el margen de ganancia positivo hace cada vez más propicia la expansión del sistema. Verdaderamente el confinamiento, si uno lo va a hacer bien, requiere una inversión bastante fuerte. Uno tiene que tener en cuenta de que en el confinamiento los potreros deben ser potreros importantes en los cuales la densidad de la población animal, por la presión que ejerce sobre esos potreros, no caigan rápidamente. Uno debe tener en cuenta que los comederos sean comederos fácil de higienizar, porque el animal debe comer raciones que tengan una cierta higiene, importante higiene. Debe tener en cuenta que el agua que deben beber los animales debe renovarse periódicamente, entonces pensar en un pozo artesiano no es mala idea. Entonces hablamos de una inversión bastante importante y tener en cuenta otros detalles inclusive que hacen a la parte climática, ¿verdad? A veces uno desarrolla el confinamiento y no tiene en cuenta las orientaciones de los comederos y al final uno dice, pero muchas veces uno escucha en el campo un docarú y la xerimba, la verano, te dice, ¿verdad? Va en bola verano vendo carusei y el simple detalle es de que la orientación de los comederos no es la correcta, entonces por culpa de que el sol le da directamente a los ojos, él no puede agachar la cabeza hasta los comederos para poder ingerir los alimentos, ¿verdad? O en el frío la misma cosa. Esos pequeños detalles hay que tenerlos en cuenta. Estamos hablando de una inversión varias veces millonaria, un confinamiento básico. Fácilmente uno necesita una inversión de $200.000. Cuando hablamos de confinamientos de 1.000 para arriba, ya estamos hablando de cerca de $350.000. Entonces se tiene que tener precisión a la hora de empezar a desarrollar la infraestructura necesaria. El riesgo es muy grande, el riesgo es muy importante porque estamos hablando de que en este confinamiento donde nosotros hoy estamos, por ejemplo, como te decía, tenemos capacidad para 1.200 cabezas. Solamente el corral de manejo tiene un costo aproximado de 120 millones de guaraníes. Entonces, cuando vos tenés 1.200 cabezas comiendo, un error que te cueste 1.000 guaraníes por cabeza, estamos hablando de 1.200.000 guaraníes por día que estás perdiendo. Si vos ese error no te diste cuenta en los 15 días, estamos hablando de mucho dinero. Ese es el riesgo que uno asume. O aquellos que no producen su propia hacienda de cría, en la compra que equivocadamente traigan animales que no son recomendables para ese tipo de situaciones, también hay un lucro importante que se arriesga o una inversión importante que se arriesga a la hora de. Por supuesto, si todo sale bien, si todo lo planificado da o lleva al éxito, el lucro es bastante importante, bastante interesante.
cosa que en el confinamiento se da en ciertas épocas y en otras no muchas, ¿verdad? Lo que el confinamiento hace, o lo que hace interesante al confinamiento es la rapidez con que gira el dinero. Vos haces una inversión importante hoy y en 4 meses estás teniendo ya el retorno de ese dinero, que esperamos que en esos 4 meses sean con éxito, es lo que te decía. Pues si no tuviste éxito, el impacto que te generó ese riesgo es muy alto, el saldo negativo, ¿verdad? Y sin embargo, en la ganadería tradicional, para poder llegar al estado óptimo que te produzca la posibilidad de vender, y tenés que esperar como mínimo 18 meses para vender un novillo o un torito ya para el abate, ¿verdad? Sin lugar a dudas que la tecnología optimiza todo lo que refiere el éxito de la producción. El problema fundamental, que eso lo veo yo a título personal en mi experiencia como productor o en mi experiencia gremial también, es la formalización que muchas veces tenemos los productores o no tenemos los productores para poder acceder al dinero o a la financiación que nos permita tecnificar nuestra producción. Hoy día existen importantes avances, un importante apoyo de los bancos, sobre todo de la banca pública, que tienen productos financieros bastante importantes, bastante accesibles, con muchísimas ventajas, pero al no estar formalizados o al tener desordenada la casa en materia administrativa financiera, no podemos acceder a ellos. Y tenemos que apuntar a la capacitación de esos compañeros productores y a la persuasión, la concienciación de que la formalización lejos de perjudicarlos, lo que va a hacer es convertirlos en sujetos de crédito importantes para poder tecnificarse, para poder acceder a los productos financieros y adquirir la tecnología necesaria que los haga crecer en la materia que nos ocupa, en este caso la producción pecuaria. Y lastimosamente yo creo que las personas que tienen un cierto asesoramiento o un cierto tamaño están bien, pero las personas que están de mediano para abajo no están desarrollando de manera correcta este tipo de sistemas. Y no guarda relación necesariamente con la capacidad de poder invertir, sino que con la capacidad de poder acceder al recurso financiero para invertir. Las grandes empresas agropecuarias normalmente llevan un control, una administración bastante, vamos a decir, buena, o que se compadece con las necesidades que los manuales indican, y sin embargo de medianos para abajo nos resistimos muchas veces porque por falsas teorías o por cuestiones que a nosotros nos parecen que no debe darse, y eso nos termina impactando después como sujetos de crédito. No podemos acceder al financiamiento. Es decir, no es necesario que yo lo tenga en mi bolsillo. Hay entidades que pueden darnos ese apoyo, pero esa entidad nos exige un mínimo de orden en nuestras documentaciones, como es lógico. Y ahí es donde estamos fallando los que somos de mediano para abajo muchas veces. En la agropecuaria La Bichita, actualmente trabajan con razas de ganado cebuino. Es un tipo de ganado que existe en gran cantidad en el norte de nuestro país. El establecimiento cuenta con animales de la raza Nelore y Brahman. La primera posee total adaptabilidad al ambiente paraguayo y ofrece excelentes cualidades productivas. Y la segunda es un ganado para carne que tiene crecimiento rápido y terminación precoz.
Yo soy un fanático del taurino, pero la ingeniera que me acompaña, en este caso mi pareja, es fanática del Nelor. Y como estamos en el norte y es su zona peculiar, aquí tenemos mucho Nelor, tenemos mucha ganadería cebuina, ¿verdad? Yo soy del criterio o soy amante de la raza taurina, pero en este lugar, en Agropecuaria La Bichita, hoy tenemos mucho más incidencia de ganado cebuino, del Nelor y del Brahman, que es una constante de hecho en toda la región norte del país. En el norte yo creo que debe haber un 70%, en la composición de raza debe ser un 70% cebuino y el resto es taurino. Llámese Brangus, Braford, Cenepol, 4x4 que tenemos también aquí en la zona, que se está desarrollando bastante bien. Pero indudablemente el cebuino es la tendencia hasta hoy, por lo menos aquí en el norte. Decut sostiene que el sector se enfrenta a muchos desafíos y uno de ellos es la especulación del precio de la industria, ya que es un factor que impacta directamente en el productor, el más vulnerable dentro de toda la cadena, aseguró. Y aquí en materia financiera, sobre todo, lo más difícil es la especulación en los precios del animal, en los precios que la industria maneja. Nosotros somos tomadores de precios, nosotros no nos podemos sentar con la industria a decirles, no, nosotros queremos esto, queremos lo otro. Tomamos el precio que ellos nos dan. Y eso en los últimos 2 años fue muy negativo al interés del productor primario, porque uno compraba un animal en un precio X y lo terminaba vendiendo en X-1 o en X-2. Es lo mismo que vos vayas a comprar un vehículo de una marca alemana y lo vendas a precio de Vía Iquique, ¿verdad? Ese tipo de problemas tenemos. La especulación en los precios de la industria es un problema complejo que sobre todo impacta fuertemente sobre el productor. Es decir, en este tema de la comercialización, el productor es el eslabón más importante de la cadena, sin embargo pasa a ser el más vulnerable en la cadena de valor de la comercialización de la carne. El ganado de confinamiento es el producto estrella en todas partes, según comenta Decut. Es altamente demandado ya que el rendimiento de carne es mayor y tiene un mejor precio en el mercado. Para seguir siendo competitivos, señala que es fundamental seguir trabajando para aumentar la producción de manera eficiente, apuntando siempre a obtener productos de buena calidad. El ganado de confinamiento es el producto estrella en la industria y en todos lados. El ganado de confinamiento, si la industria paga una unidad de ganado que viene del sistema extensivo, paga por lo menos 10% más de esa unidad en ganado que proviene del confinamiento. Entonces, eso también estimula a que vayamos inculcando, o sea, a que vayamos caminando este sendero. Por otro lado, hay sin lugar a dudas también una disputa entre lo que es la producción a pasto y lo que es la producción en confinamiento. Sin embargo, yo por lo menos como confinador creo que el mercado nos da la razón, porque hoy se paga más un ganado de confinamiento, se busca más por los rindes que tiene que un ganado que ha sido terminado a pasto, sin hacer juicio de valor cuál es mejor y cuál es peor, ¿verdad?
Hoy por lo menos el mercado paga mejor lo que es, o la industria mejor dicho, paga mejor lo que es ganado de confinamiento. Un ganado de confinamiento puede rendir 56% en el abate, en promedio, ¿verdad? Frente a los 50, 51 que rinde un ganado a pasto. En el método tradicional estamos hablando. Por supuesto hay otros también métodos muy tecnificados de manejo a pasto, pero que no es la generalidad de lo que conocemos hoy en el mercado. Hoy, la calidad pecuaria es una obligación. Paraguay está en buen camino y para DECUD no podemos dar marcha atrás. Para seguir abriendo mercados exigentes, hay que seguir manteniendo ese estándar. Paraguay hoy día ocupa un sitial de privilegio en el mercado mundial y eso no es casualidad, sino causalidad. La calidad en la pecuaria nacional es una obligación. Hoy el que piensa hacer inversiones en pecuaria para poder ser exitoso tiene que pensar en la calidad. No hay otro camino. Paraguay está caminando un sendero que es ya no se puede retornar de él. En ese sentido, los esfuerzos del servicio oficial, los esfuerzos de los diferentes gobiernos nacionales, los esfuerzos que se hacen en la asociación rural, la industria también, todo confluye en que el ganado debe ser de calidad. Si no es de calidad, pues va a terminar sucumbiendo y esa empresa no va a salir a flote, no tiene posibilidades de éxito en el mercado. Sin lugar a dudas de que hubieron avances bastante importantes. Hoy día Paraguay exporta alimentos o produce alimentos para 80 millones de personas en todo el mundo. Pero existen hitos a los cuales queremos acceder como mercado, como lo es hoy día el mercado de China continental. Una discusión bastante larga, bastante difícil, bastante tediosa muchas veces, pero que sin lugar a dudas hoy por hoy el productor quiere llegar al mercado de China continental porque ve que todos sus vecinos están libando de la mejor miel en materia de costos y nosotros no podemos por cuestiones que hacen a una política nacional o a políticas estratégicas firmadas con otros gobiernos, ¿verdad? Entonces yo particularmente soy del criterio de abrazar de que Paraguay tiene que negociar con todos, independientemente de que existan algunos inconvenientes, hay que buscar la forma de equilibrar esa balanza comercial y sobre todo me refiero a China continental. Nosotros de China continental importamos todo y no podemos exportar nada. Sin embargo, nuestros vecinos exportan carne a China continental en valores que son muy superiores a lo que nos pagan otros mercados. Y también, lógicamente, llegar al mercado de los Estados Unidos, que fuertemente se está haciendo el lobby desde el sector oficial y privado para ello. Ojalá que se dé muy pronto, ¿verdad? Hoy particularmente la discusión o el paradigma está dado en llegar al mercado de China continental. Bueno, en este caso ya no es un compromiso del productor, sino un compromiso del gobierno nacional. Es el gobierno nacional el que no permite, a través de convenios que tiene con otros países que supuestamente le prohíben o le limitan a hacer el paso bilateral para que podamos exportar a China. Entonces los productores estamos preparados, los productores estamos capacitados y tenemos productos de calidad para exportar a China, sin lugar a dudas. La industria yo creo que está preparada para ello y los productores estamos preparados para invertir y crecer si es que el horizonte nos permite o nos muestra un panorama que sea positivo para ese menester. Pero
la pelota está en cancha del gobierno nacional en ese sentido. Con esta experiencia, los que trabajan en esta finca hablan del futuro de la ganadería y dan una recomendación a aquellos que quieran apostar a este tipo de modelos en sus explotaciones. Y fundamentalmente que a la hora de tomar la decisión se hagan asesorar por profesionales con sobrada experiencia, que recurran a las instituciones que los representan para ese tipo de situaciones. Por ejemplo, la Asociación Rural del Paraguay. La Asociación Rural es la casa del productor pecuario, es el lugar es la organización que tiene la representación de ese productor, de ese compañero productor, y donde están los mejores técnicos que los pueden asesorar en forma gratuita, de manera a poder, cuando toman la decisión o en la ayuda de toma de decisiones, a poder tener un panorama bastante completo de lo que implica ese paso que va a dar o que ya dio, porque muchas veces los paraguayos tenemos tanto ímpetu que primero damos el paso y después preguntamos cómo se debe dar, ¿verdad? Pero ya lo dimos. Y en ese sentido, yo creo que el asesoramiento por profesionales idóneos, capaces, es muy, pero muy importante, porque es un negocio rentable, pero que también requiere una inversión que genera un riesgo bastante importante, y cada error en confinamiento es un error que sale bastante caro al bolsillo del productor. Un error muy cotidiano es el no tener bien estructurado los porcentajes de la ración o los elementos que hacen a la ración que se debe dar al animal. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestra experiencia y no tenemos nada de ciencia. Eso es erróneo. O no digo con eso que solamente la ciencia resuelve el problema, pero hay que buscar ese punto de equilibrio, respetando la capacidad, la formación académica, profesional que tiene el profesional, valga la redundancia, y también mezclarlo con la experiencia que cada uno tiene o tenemos en materia de este tipo de labores, ¿verdad? Muchas veces creemos saberlo todo y no es así. Y tal vez en la costumbre de cometer el error a nivel extensivo, que uno no nota el impacto sino en 2 años y a veces ni siquiera lo nota, en el confinamiento enseguida se nota, porque cuando uno pierde en el confinamiento pierde mucho, se siente en el bolsillo, como te decía. Entonces la recomendación siempre es esa, que se hagan asesorar por personas que conocen. Hay profesionales de primer nivel en el Paraguay, hay productores que son bastante abiertos también, que no son celosos de sus conocimientos, porque ese es muchas veces otro problema. Las personas que están en esto no quieren dar a conocer sus conocimientos, pero hay otras personas, sin embargo, que son muy generosas, que no son personas que se guardan para sí lo que van aprendiendo y quieren compartir con el compañero productor, porque entienden de que una pecuaria grande, una pecuaria que crece, salimos beneficiados todos. Y en ese sentido es una recomendación que le puedo dar al productor que quiere iniciarse en esto, ¿verdad? De acuerdo a esta experiencia, los resultados de la producción ganadera bajo el sistema de confinamiento son bastante positivos. Una alternativa viable para aumentar la productividad, disminuir el impacto ambiental y seguir demostrando la capacidad de producción, calidad, exportación y crecimiento productivo en el Paraguay, que permita seguir conquistando nuevos mercados.
Como pudimos observar, el trabajo que se desarrolla en la agropecuaria La Bichita presenta innumerables ventajas gracias al método que utilizan para la producción de ganado. Estamos hablando del confinamiento intensivo, que a su vez presenta innumerables ventajas en lo que hace a la terminación y así también como el ciclo y el tiempo que manejan los productores con este sistema de producción. Los invitamos a que nos acompañen en una siguiente edición de Calidad Ganadera.